Alba y vengo desde la Universidad de Málaga a hablaros un poco sobre transporte inteligente. En general, pues todos están muy cercanos al transporte, así que en el primer minuto ya he conseguido el 50% de mi charla. Y bueno, vamos a acercarnos un poco a la inteligencia también, ¿no? Para dar un poco de contexto, habría que hablar, pues primero, del transporte genéricamente, porque entiendo que muchos de vosotros estáis pensando en el transporte como orientado o muy centrado en el coche, en la automoción. No tiene por qué ser así, porque naturalmente tenemos también no solo el objeto que permite el transporte, sino los servicios que proporciona el transporte. Y no solo tenemos el transporte urbano, sino que tendríamos que pensar también quizás en el transporte de otro tipo, en avión, en tren, en barco, etcétera, ¿no? No solo en el producto que ofrecemos, en lo que te lleva de un sitio a otro, sino también en los servicios. Para mí, por supuesto, lo que se ha mencionado en las dos charlas anteriores me parece de muy sentido común y yo tengo una perspectiva de, digamos, tecnología de la información, de informática. Entonces, evolucionar o dar servicios o crear es para mí el entorno natural. Y mucha gente, claro, estáis hablando y estáis pensando en las funciones, en los resultados finales. Pero ¿quién va a permitir que exista pues, una predicción de lo que va a ocurrir en el mercado? ¿Quién va a permitir saber cómo tener un nuevo tipo de servicio? ¿Quién va a procesar los datos que genera vuestra empresa, que puede ser un valor añadido, efectivamente? ¿Quién va a realizar todas esas tareas en el que se comunican robots en vuestra fábrica? ¿Quién va a realizar cambios en vuestra forma de trabajo? ¿Quién va a organizar vuestros equipos de trabajo mejor? ¿Quién va a hacer eso? Eso está claro que lo queremos, pero ¿quién lo hace? Tenemos que recurrir a las tecnologías de la información porque queremos hacerlo de manera automática, no queremos personas que estén haciendo eso, queremos personas que supervisen todo eso. Ahí tenemos un contexto importante, no hablamos solo de tener gestores o profesionales que están pensando y haciendo lo mejor. Necesitan, porque el sistema es muy complejo, necesitan muchas cantidades de información y alguien que las procese. Entonces, digamos que en el transporte vamos a tener que pensar un poco más también en esta parte de procesamiento de la información. Y después tenemos la parte inteligente. ¿Qué es inteligente? Pues bueno, es una palabra que los departamentos de marketing ponen en sus productos y consiguen que se venda más, ¿no? Pero parece un poco triste, ¿no? Porque realmente la inteligencia no se entiende demasiado bien, hay muchas definiciones de inteligencia y además pues tiene muchos apartados, porque la inteligencia consiste en la adaptación al entorno. Estamos hablando de una adaptación automática, es decir, que vuestro coche se adapta al entorno de manera automática o que vuestro motor evoluciona de manera diferente de forma automática, no porque tú lo has programado antes para que haga eso, sino que él está aprendiendo de lo que le ha ido ocurriendo y está tomando decisiones para adaptarse de manera eficiente, además, y rápida. Ese es un punto. Otro punto es pues, la memoria o tener en cuenta una reacción apropiada según donde estemos, ¿no? Todo el mundo ha tenido a ese primo que odiaba profundamente, que tu madre te decía siempre, pues queremos que estudies como ese primo y que tengas esa memoria para sacar esas notas, ¿verdad? La inteligencia es memoria, también un poco, pero no solo memoria, es adaptación. Pero no es solo adaptación, es complejidad, pero no hacer algo más complejo significa que sea más inteligente. También es tener más funcionalidades. Si antes hacíamos 2 cosas y ahora hacemos 3, ¿somos más inteligentes o solo estamos ampliando el catálogo? Entonces, la inteligencia tiene muchos apartados, tiene dinamismo también. Comprendemos bien la inteligencia cuando hablamos de un motor inteligente o de una iniciativa inteligente en una fábrica o de un servicio inteligente o de una ciudad inteligente. ¿Estamos comprendiendo lo que nos están diciendo? ¿Qué es eso? Si nosotros hacemos cualquier idea que hemos desarrollado en los últimos 6 meses, ¿es eso inteligente? Quizás sí, pero probablemente si es inteligente necesite bastante más trabajo que esos 6 meses de trabajo, ¿no? Entonces, tenemos esos dos conceptos de transporte y inteligencia también al mismo tiempo. Y por un lado tenemos pues, el pasado, digamos, tenemos el transporte del pasado, tenemos el transporte del futuro. ¿Y quién está en medio? ¿Quién nos lleva desde el transporte del pasado al transporte del futuro? Bueno, pues mi propuesta aquí hoy es que conozcáis a unas técnicas especiales, innovadoras e incluso interesantes,
que están inspiradas en la naturaleza. No es nada nuevo, puesto que la naturaleza ha provocado pues, muchísimos avances. Es normal, todo el mundo conoce y sabe que los aviones están inspirados en la naturaleza, o los barcos, o tantos avances que ha habido. Y os voy a contar un poquito sobre inspiraciones naturales que nos pueden llevar a hacer el transporte más inteligente, ¿no? Bueno, para empezar, quisiera, para iniciar la discusión, hacer una pregunta y, por favor, responderme, porque si no me quedo aquí con cara de tonto, a ver si realmente alguien aquí, por casualidad, tiene algún problema. Está bien, porque la verdad es que me había preparado la siguiente transparencia basada en que la gente dijera que sí. Si me decís que no, me quedo un poco... Pero sí, parece que sí, que tenemos problemas, ¿verdad? Y esos problemas, pues, ¿cómo los estáis resolviendo, no? ¿Estáis utilizando unas técnicas apropiadas? ¿Por qué persisten vuestros problemas? ¿Por qué no avanzáis tan rápido en vuestra empresa o en vuestro objetivo como creéis o como queréis? ¿Qué tipo de técnicas, tecnología y, sobre todo, si tenéis un alma dentro de vuestra empresa o dentro de vuestro objetivo, que es un apartado de software, de informática, de ese tipo de tecnología, ¿por qué no estáis avanzando? Probablemente porque deberíamos llamar a eso que estáis usando técnicas anticuadas. Son técnicas que trabajan de manera ciega y que no están bien orientadas a vuestro objetivo. Y que eso ocurre, además, porque normalmente estamos usando conceptos muy tradicionales. Cuando estamos construyendo el coche, pues los componentes los modelamos, tenemos ecuaciones y estamos acostumbrados pues, a resolver ecuaciones. Claro, mi punto de vista es que si tienes una ecuación de un sistema, el sistema es simple. Porque los sistemas son complicados cuando ni siquiera consigues tener una ecuación. ¿Cuál es la ecuación del movimiento en una ciudad de los taxis durante un día o un año? ¿Me puede dar alguien esa ecuación? ¿Me podéis dar la ecuación de cómo los autobuses llegan a tiempo o no? Porque yo quiero optimizar que lleguen a tiempo, quiero que lleguen lo antes posible. ¿Me podéis dar la ecuación de cómo funciona en general una ciudad? Yo quiero hacer una ciudad más inteligente, pero no tengo una ecuación para hacerla mejor. Cuando se enfrenta uno a sistemas que no tienen ecuaciones, cuando se enfrenta uno a sistemas donde la información no existe y se omite constantemente o te llega con ruido, cuando la escala del sistema no es el cruce de la ciudad, sino que es la ciudad entera de 10 millones o 5 millones, cuando estamos trabajando en un componente del coche que sabemos que está relacionado con los demás y estamos ignorando por el momento esas relaciones porque si no, no podemos avanzar con ese componente, en todas esas situaciones tenemos problemas porque tenemos unas técnicas que no son las adecuadas probablemente. Entonces yo voy a proponer que os mováis conmigo a otro dominio en el que vamos a intentar liderar ese cambio en las técnicas que estáis utilizando, y estoy pensando bastante en técnicas computacionales, porque al final, evidentemente, tanto el diseño como la generación de los componentes o de los servicios que da la empresa, pues no lo hace todo el mundo con su mano, sino que lo suelen hacer guiados al menos por una herramienta informática, ¿no? ¿Y dónde vamos a ir? Vamos a ir a ese dominio de las técnicas bioinspiradas, en el que estos problemas que teníamos no van a ser ya problemas y vamos a poder resolver, pues, digamos, desafíos que antes no nos imaginábamos, ¿no? Así que veniros porque nosotros sí que vamos a poder llegar a resolver los problemas que tenéis ahí pendientes, ¿no? Estas técnicas bioinspiradas, pues lo que hacen no es nada demasiado nuevo, como os decía, puesto que los aviones y los barcos ya llevan haciéndolo hace mucho tiempo. Simplemente nos vamos a fijar en procesos naturales. Esos procesos naturales los vamos a llevar al ordenador. Y cuando los tengamos dentro del ordenador, esos procesos naturales que están simulados dentro del ordenador nos va a resolver nuestro problema. Eso está bien. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nos vamos a inspirar en diferentes componentes de la naturaleza y procesos. Nos vamos a inspirar en cómo las bandadas de pájaros vuelan, o nos vamos a inspirar en cómo las colonias de hormigas buscan su camino para llegar hasta la comida, ¿verdad? Que eso es un misterio cuando nos encontramos en la cocina llena de hormigas. Decimos, ¿esto cómo ha ocurrido? Es imposible que vuelva a ocurrir, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de cosas nos sirven para estructurar
programas de ordenador que no tienen esas limitaciones de que las ecuaciones con integrales, con derivadas, sean derivables o no sean derivables, que estén bien conocidas o no estén bien conocidas, o que solo se puedan aplicar a estos modelos pequeños. Vamos a por los problemas grandes, escalables, complejos, con muchas restricciones, que son los que quiere la gente en la ciudad y en el transporte. Entonces, una vez que tenemos claro que vamos a inspirarnos en la naturaleza, vamos a pensar un poco ahora en los problemas, porque hemos hablado de inteligencia, hemos hablado de transporte, pero digamos que esos son los ingredientes un poco pasivos. Necesitamos algo que nos mueva, el conflicto. Del conflicto se dice que viene la verdad, ¿no? Esa es la idea básica. ¿Y cuál es el conflicto? El problema que tenéis. Vosotros tenéis un problema. Muchos de vosotros queréis diseñar mejores ruedas, mejores motores, otros quieren emitir menos, otros estáis interesados en explotar la información open data que tiene la ciudad, otros estáis interesados en generar esa información para ponerla open data o para hacer negocio con ella. Vais a generar información en vuestra empresa y vais a venderla, o vais a poner un trocito en internet para crear interés y que se venga gente a trabajar. Vais a trabajar cada uno de vosotros en problemas aparentemente muy diferentes. Y el fondo de la transparencia no es casual, es Matrix. Yo he venido aquí para haceros despertar hoy. Vosotros creéis que estáis trabajando en problemas diferentes unos de otros. En vuestra empresa, la gente que está trabajando en el diseño de un producto, o la gente que está haciéndole pruebas a ese producto, o la gente que está tomando datos con sensores para después dar un diseño más avanzado con esos datos, todo eso os parece que son profesionales que tienen conocimientos muy separados y diferentes entre sí, o que están haciendo cosas diferentes. Y lo que yo digo es despertad. Están haciendo todos lo mismo, igual que estamos haciéndolo todos lo mismo ahora mismo. Cuando habéis venido, habéis agarrado la ruta óptima, la más rápida para llegar aquí. No os habéis ido a Andalucía para veniros aquí después, ¿verdad? Para esta charla. Cuando abrís la nevera, lo hacéis rápidamente, instintivamente. Os vais a la ensalada porque queréis algo rápido, de bajas calorías, que os mantenga hasta la próxima comida. Estáis minimizándolo todo. El tiempo, la maximización de vuestra satisfacción personal. Cuando os vais a un servicio, queréis que vuestros clientes estén contentos. Contáis cuántos de ellos están diciendo que están muy contentos o regular de contentos. Cuando estáis haciendo todas esas actividades, estáis haciendo lo mismo. ¿Y qué es eso que estáis haciendo? Estáis optimizando. Entonces, la perspectiva de optimización, sobre todo si está realizada después y resuelta utilizando algoritmos bioinspirados, os va a permitir llegar a resolver problemas o a producir nuevos productos que no se os habían ocurrido antes. Esta es la idea. Si sois capaces de percibir lo que estáis haciendo como optimización, tenéis un punto importante. Y con especialistas en optimización podéis llegar bastante más lejos que sin tener ese tipo de especialistas, por ejemplo. Entonces, la idea básica es que cuando aprendo algo, yo estoy minimizando el error. Estoy minimizando, optimizo la función de error. Y por eso estoy haciendo aprendizaje. Y cuando estoy haciendo que vaya más rápido el coche y que emita menos, tengo un problema multiobjetivo en el que están contrapuestos los dos objetivos y no sé claramente cómo puedo resolver eso, pero es posible. Cuando estoy haciendo movilidad inteligente, quiero hacer algo que sea bueno para los ciudadanos, para las empresas y para la agencia municipal, el ayuntamiento, etcétera. ¿Es eso posible? ¿Estás considerando en tus productos a esos tres actores o solamente estás considerando al ciudadano? Porque evidentemente pues, tu usuario es algo muy importante, pero existen más cosas también. También está la empresa, también está el ayuntamiento con sus normas, sus estándares y sus políticas en la ciudad. Entonces, todo esto es solo posible cuando vamos a este tipo de técnicas que os estoy contando. Aquí os voy a poner un caso de ejemplo que es pues muy razonable, creo, que es la optimización del flujo de coches en una ciudad a través de la mejora de los tiempos en rojo de los semáforos. En lugar de invertir en nueva tecnología, por ejemplo, y cambiar semáforos, en lugar de gastar una gran cantidad de dinero en nuevos dispositivos, que también viene bien para el que genera esos dispositivos, pero bueno, hay un primer paso, que es saber si lo que tenéis ya está optimizado o no. ¿Lo tenéis que tirar o le podéis sacar más partido? Esa es la pregunta. En el caso de una ciudad, esta es una gran pregunta porque no se sabe. Nadie toma decisiones sabiendo lo que va a pasar normalmente en la ciudad. Eso es malo.
necesitamos información de qué es lo que pasa cuando hago las cosas. Si no, no puedo retroalimentarme y no puedo generar mejores soluciones. Bueno, pues con las bandadas de pájaros, por ejemplo, atendiendo a cómo viajan los pájaros, cómo tienen un líder, cómo cada uno ve a los que tiene alrededor y toma decisiones, tenemos un comportamiento emergente. Cada uno de los agentes hace algo muy simple, pero el comportamiento global de tantos agentes simples es esas bonitas bandadas que vemos que por alguna razón se mantienen juntas y van yendo de un sitio a otro como los peces. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, pues esa metáfora se puede utilizar dentro del ordenador y con eso podemos resolver un problema, por ejemplo, como el de los semáforos. Podemos decir cada uno de los semáforos que hay en la ciudad, cuánto tiempo debe estar en rojo y consecuentemente en verde y en naranja, y además lo podemos hacer de manera coordinada para todos. Y podemos generar olas verdes en la ciudad. ¿Quién puede hacer eso hasta ahora? Nadie. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar a nivel de una ciudad, porque no hay técnicas para llegar al nivel de la ciudad. Hay para un barrio, como mucho, o para un cruce, pero no para la ciudad. Naturalmente, hay detrás también mucha informática, porque necesitamos probablemente el uso de paralelismo o necesitamos el uso de una tecnología y unas teorías que no son conocidas por la mayoría de la gente todavía, pero que pueden dar lugar a que tú puedas escalar a la ciudad. Si tienes una empresa de taxi que tiene 200 taxis, pues es muy complicado que haya análisis con técnicas existentes sobre dónde deben estar, qué deben hacer, cómo hacer los turnos, qué políticas te interesa, o car sharing, dónde dejas los coches, cómo lo haces, o el bus que va recogiendo a la gente en su lugar bajo demanda. Todas esas aplicaciones se pueden resolver con este tipo de metáforas, igual que la de los semáforos. Los semáforos es la parte de fuera, la aplicación que todo el mundo ve, y dentro tiene la inteligencia que está resolviendo ese problema. Esta es, por ejemplo, una herramienta que permite analizar lo que pasa en toda la ciudad y decir, yo te dejo en verde este semáforo y por eso está en verde, porque el plan que tiene está bien. Este otro plan deberías de cambiarlo sensiblemente y por eso está en amarillo, y este otro plan es muy malo y yo te estoy proponiendo otro y por eso está en rojo. Esta herramienta en manos de los profesionales que están en la movilidad de la ciudad puede llegar a hacer que nosotros notemos que circulamos mejor, puede hacer que todos lleguemos antes a nuestro destino, y todos es una gran palabra para una ciudad. Y después están también las emisiones, por supuesto, que reduzcamos las emisiones. Todo esto es posible y os muestro esto simplemente para que os deis cuenta de que no es hablar en el aire y que la metáfora natural es muy interesante, pero está llena después de ciencia y de informática detrás que lleva hasta un producto final. En este caso el producto es para el ayuntamiento, por ejemplo, pero hay otros productos que podemos darle a los ciudadanos. Podemos darle unos navegadores que a través del análisis que hacen unas hormigas artificiales dentro del ordenador, le va a decir a cada uno por dónde circular, cómo llegar antes, va a tener en cuenta lo que está ocurriendo en la ciudad. Hay que desarrollar un concepto de inteligencia holística, integral. Necesitamos saber lo que pasaba siempre en esas calles, que eso te lo dan muchas veces los ayuntamientos. Necesitamos saber lo que pasa ahora y por eso necesitamos tener sensores. O podemos usar a los usuarios normales de la aplicación como sensores móviles, porque su teléfono se va moviendo y podemos obtener datos de ese teléfono voluntariamente y anónimamente, por supuesto. Y tenemos que saber lo que va a pasar cuando tomemos decisiones. Y esas decisiones son diferentes. No vamos a hacer como Google, que te dice a ti, tirad para el mismo destino, desde el mismo origen, por el mismo sitio, claro, y provocad el atasco, porque vais todos por el mismo sitio. No, tengamos en cuenta qué pasaba, qué pasa y qué podría pasar. Y analizando todo esto, démosle a los usuarios nuevas rutas que son distribuidas, que son en tiempo real y que son diferentes para cada uno, incluso aunque vaya para el mismo origen, desde el mismo origen a el mismo destino. Esto es posible gracias a este tipo de técnicas. ¿Y qué más cosas podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas, pero no es necesario porque ya hemos llegado a un gran logro. Habéis hablado de millones, de mercados internacionales, peccata minuta. Nosotros hemos conseguido detener a Matías Prats. Hemos conseguido que deje de decir, permítame que insista. ¿Y qué ha dicho Matías Prats? Pues ha dicho que, bueno, está interesante, está bien, necesitamos que las nuevas tecnologías, además de ser creativas y evolucionar, necesitamos que lleguen a la sociedad y necesitamos que la gente las aprenda y que en las universidades, en los másteres y vosotros en las empresas también, podáis tener esas tecnologías y gente especializada en ellas para llevaros un poquito más allá, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos aquí?
pues una gran cantidad de proyectos, una gran cantidad de personas trabajando en el tema a nivel mundial. Es una tecnología emergente. La podéis usar en vuestra marca para hacer una diferencia respecto a otras marcas. El hecho de usar tecnología basada e inspirada en la naturaleza es un producto de marketing que ya se ha utilizado en algunos otros lugares. ¿Y qué más cosas podemos hacer? Podemos hacer con estas técnicas bioinspiradas aplicaciones para móvil. Podemos conocer mejor la ciudad o podemos dar otro tipo de movilidad para peatones. En Málaga tenemos mucho sol. Yo quiero ir por la sombra porque estoy cansado que me dé el sol cuando llega el verano. Bueno, pues vamos a hacer una aplicación de movilidad de peatones que te lleve por la sombra. O vamos a hacer aplicaciones que nos permitan al usuario final recolectar datos o usarlos después para una empresa que es la que finalmente, o para el ayuntamiento, la que proporciona, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones, ¿no? Bueno, hay muchas opciones para este trabajo. Podríamos tener aplicaciones para cuidar la sostenibilidad de la ciudad, podemos poner paneles inteligentes, podemos poner hotspots que sean wifi para interaccionar con ellos, podemos con esto actuar en tiempo real con toda la ciudad y con toda la gente que se está moviendo en ella. Y para ir terminando, podemos hacer redes conectadas, podemos conectar entre vehículos, podemos conectar con la infraestructura. Estas son siempre palabras que salen en todos los encuentros de automoción y de otro tipo. Esa conexión, ¿cómo es posible? No es posible. Hay que optimizar los protocolos. ¿Quién conoce los protocolos de comunicación? No basta conocerlos, hay que optimizarlos automáticamente. ¿Cómo hacemos las conexiones? ¿Qué servicios damos? ¿Damos juegos conectados entre los coches? Sí, es posible darlos, pero solo si estáis utilizando algunas de estas técnicas, de Swarm Intelligence, por ejemplo. Hay muchas aplicaciones, hay millones de aplicaciones. Podemos llegar entonces a tener un vasto dominio en la ciudad. Podemos hacer recogida inteligente cuando huele la basura, no cuando está llena. Y además eso se hace automáticamente. O el parking en superficie. Podemos detectarlo o podemos llevarte hasta el parking. Y eso lo hacemos para el millón de personas que quiere ir a ese parking ahora mismo, a diferentes de ellos, ¿no? Con sus modelos de costo y con su trabajo final para el usuario. Hay muchas aplicaciones que podéis conseguir con esto, hay muchas iniciativas, nosotros estamos en varias iniciativas nacionales, regionales en Andalucía y también en Europa, y en general es un dominio muy interesante. La ciudad inteligente es algo que ha despertado, que está funcionando, la movilidad es una gran parte de la ciudad inteligente y la tecnología bioinspirada puede llevar a nuevos servicios y a nuevas cotas de trabajo que hasta ahora no conseguíamos. Y eso es todo. Muchas gracias.